Bien, el día de hoy tenemos, eh, nuestra última teoría, al menos conmigo, de lo que corresponde al curso de Farmacoquímica 1, denominada Ensayos de Seguridad en el Desarrollo de los Medicamentos, ¿no? Una arista que no podemos dejar de lado. El desarrollo de medicamentos se centró mucho en los aspectos químicos, en los aspectos farmacológicos de evaluación de eficacia, pero también esa estructura química que forma parte característica de un medicamento no solamente va a estar relacionada a darle una eficacia, sino que también esa parte química, estructural, esas propiedades seguramente físico-químicas que habrán observado en los medicamentos, también determinarían que un medicamento no sea seguro, es decir, sea tóxico. Conoceremos el día de hoy dónde están involucrados y cuáles son los principales ensayos de seguridad. Asimismo, también veremos dónde poder ubicar algunos ensayos de seguridad, dónde está esa información. No entraremos a detallar cómo se hace cada uno de ellos ni los fundamentos, porque eso ya vamos a abarcarlo en un curso posterior, que es el curso de toxicología, que también lo dicta mi persona. Pero lo que sí queremos en este capítulo de la farmacoquímica es entender en qué momento se deben utilizar y cuáles son los que manda la norma internacional de ser obligatorios. Bien, este esquema es un esquema resumen de todo lo que involucra un descubrimiento de medicamentos, ¿no? Desde que nos surgió la idea de buscar una molécula de interés para generar un medicamento, desde que se empezó a trabajar quizás la síntesis química de algún medicamento, se trabajó la parte química, ¿no? Seguramente la parte de eficacia, ¿no? Con distintos modelos. Y dentro de eso se va a buscar obtener las patentes, ¿no? También a la par, porque es una molécula que tiene que ser protegida. Seguramente se hizo las evaluaciones farmacocinéticas, farmacodinámicas, ¿no? Pero en paralelo, miren, son cuatro que parten de acá, miren, son cuatro. En paralelo a lo que teóricamente siempre hemos dado énfasis a la parte química, ¿no? A la parte de eficacia, saber cómo actúa, en qué receptor, bajo qué mecanismo, ver la parte regulatoria para obtener la patente de esa molécula. También tengo que evaluar sí o sí la seguridad en un aspecto no clínico. ¿Por qué? Porque le llamamos no clínico, porque todavía recuerden antes de la fase uno hacia atrás es ensayos, ¿no? Acá son los ensayos clínicos o la evaluación clínica y aquí es la evaluación no clínica o también llamada principalmente preclínica, ¿no? Preclínica. Bien, entonces, ¿por qué? Porque aquí en la parte preclínica se trabaja todavía en modelos animales, ¿ya? En modelos animales o en modelos in vitro, ¿ya? Por eso es preclínica. Este va a ser nuestro punto de estudio ahora, que esa molécula, ¿no? Que ese prototipo, que ese candidato a medicamento, ¿no? O a posible medicamento, tenga que evaluarse en seguridad no clínica. ¿Cuál es el protocolo para evaluar seguridad no clínica? En primer lugar, lo primero que se debe de hacer es un ensayo de genotoxicidad. Es lo primero que hay que hacer, un ensayo de genotoxicidad. Esto está basado en lo que manda la FDA, ¿sí? Por lo tanto, lo que recomienda, lo que está basado también principalmente en los estándares GLP, ¿no? Que son las buenas prácticas de laboratorio, mandan ensayos de seguridad específicos y dentro de esos ensayos de seguridad se contempla que el primer ensayo que se debe realizar a una molécula nueva son los ensayos de genotoxicidad. Toxicidad en los genes, ¿no? Si este primer ensayo, que es determinante, no es superado por el medicamento, simplemente ya esa molécula se rechaza, ¿no? Porque no vamos a trabajar con una molécula genotóxica. Genotoxicidad es el punto de partida casi para todas las toxicidades, ¿ya? Tener un gen que se altera por el consumo de una sustancia, estamos hablando de algo muy peligroso. Genotoxicidad es el camino hacia el cáncer, es el camino hacia la esterilidad, que es aspecto reproductivo, es camino hacia el daño en distintos órganos del ser humano, ¿no? Entonces, involucra
un daño totalmente sistémico, ¿no? Entonces, por eso es que si genotoxicidad no es superada, no se continúa con la molécula. ¿Y cómo se evalúa genotoxicidad? ¿Bajo qué modelos? Modelos siempre han sido mediante modelos in vitro, pero actualmente también se recomienda modelos in vivo, que lo vamos a ver casi en las últimas diapositivas. ¿Cuáles son estos modelos de la genotoxicidad? In vitro e in vivo, ¿ya? Utilizan en la actualidad. Cuando es superado el proceso genotóxico, es decir, la molécula no evidencia genotoxicidad, se tiene que trabajar 3 ensayos más, ¿no? Que, bueno, no tienen un orden, sino los voy a marcar aquí, ¿ya? El ensayo de toxicidad in vivo, llamado así, aunque ya se dieron cuenta que acá también hay in vivo, pero fueron llamados así porque se caracterizan solo por ser in vivo, solo son in vivo. Los ensayos de cáncer, que también pueden ser, fueron en un inicio solo in vitro, ahora son in vivo también, ¿no? In vitro e in vivo. ¿Ya? Los ensayos de cáncer para saber si la molécula no tiene carcinogenicidad, ¿no? Carcinogénesis. Y los ensayos en reproducción, ya los ensayos en reproducción, los cuales sí son en modelo in vivo, ¿ya? Pero se les llama en la actualidad a este modelo ensayos de reproducción / desarrollo, ¿ya? Así se le llama. Este es un cambio no por FDA, este es un cambio por la toxicología. La toxicología de estos ensayos ya se ha dado cuenta que en el ensayo reproductivo también puede evaluar desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que busca aquí son 2 puntos. Teratogénesis. ¿Y esto por qué? Porque eso tiene que ver con el desarrollo. Ustedes habrán escuchado quizás en la historia del medicamento que existió un medicamento que generó demasiado daño en los nuevos seres vivos cuyas madres lo consumieron. Y es el famoso caso de la talidomida, ¿no? El caso de la talidomida es un caso muy, muy triste para el desarrollo de los medicamentos y que generó todo este cambio y que se instaure en las famosas GLP los ensayos de seguridad, porque las buenas prácticas de laboratorio no lo involucraban al inicio del descubrimiento del medicamento. Talidomida fue el caso más extremo que hemos visto en la historia de un medicamento que salió sin pasar por los ensayos correspondientes. ¿Qué es lo que produjo talidomida? El talidomida era un medicamento muy utilizado por las gestantes, usualmente para evitar las náuseas, era un sedante también para las gestantes. Muchas gestantes lo utilizaron en el continente europeo por muchas décadas y los niños nacieron con focomelia, ¿ya? Focomelia. Focomelia es nacer sin extremidades. ¿Ya? Nacían sin extremidades inferiores y hasta superiores, ¿no? Nacían solamente el tronco del nuevo ser vivo. Focomelia es la justificación de por qué se tuvo que poner más énfasis en vigilar el medicamento antes de que éste salga al mercado, ¿ya? Ese es el caso más triste que tenemos en la historia del descubrimiento del medicamento. Pero también no solamente se mide teratogénesis con el modelo de reproducción y desarrollo, sino también otro problema que hay en la actualidad que es infertilidad. Infertilidad, que también lo pueden producir los medicamentos. Por eso es que tenemos que evaluar si ya pasó genotoxicidad, debemos evaluar ensayos in vivo, que están basados en 3 que ahorita menciono, ensayos de carcinogénesis para saber si la molécula produce cáncer, ¿no? Podríamos estar hablando de una molécula carcinogénica. Si la molécula produce alteraciones en la reproducción o el desarrollo, porque lo que queremos ver en lo que es reproducción es si es que hay infertilidad asociada, o en el tema de desarrollo si hay teratogénesis, pues, ¿no? La reproducción y el tema de desarrollo se hace durante las 3 primeras fases, ¿no? Durante las 3 primeras fases de la parte de evaluación clínica, ya en fase 1, fase 2 y fase 3. Y también hay algo interesante en los ensayos de reproducción, que se trabaja con poblaciones descendientes, es decir, se trabaja una primera camada, ¿no? De los especímenes que nacen, se evalúa si no afectó la fertilidad. Luego a las hembras y machos de estos grupos se le vuelve a evaluar sobre efecto reproductivo y así generación tras generación, para poder estar seguro de que no haya ningún cambio hormonal
o en las gónadas de estos seres vivos que estén generando alteración en la reproducción. Bien, entonces también eso involucra este ensayo reproductivo y del desarrollo. Y había hecho aquí una parada todavía para poder explicarles los famosos ensayos in vivo, que son ensayos basados en 3 periodos de exposición al medicamento que podrían existir teóricamente. El medicamento no se va a administrar por única vez, no se va a administrar para todos los casos por única vez, ni para todos los casos por 14 o un mes o 28 días o por más de 3 meses o años, ¿no? Cada medicamento tiene una particularidad de uso. Y en este momento, que todavía no sabemos cuánto tiempo va a ser administrado, se tiene que cumplir con los 3 protocolos. ¿Por qué los 3 protocolos? Porque el primero es de toxicidad aguda, donde solamente se le da una sola vez el medicamento y se evalúa a los 14 días. El de toxicidad subaguda, donde se administra el medicamento por 28 días y luego se hace la evaluación respectiva. Y la toxicidad crónica, ¿no? Donde se administra el medicamento por 90 días y el día 91 se hace la evaluación crónica. Eso significa que nuestro medicamento, nuestro candidato a medicamento, tiene que pasar por estos 3, ¿ya? Por estos 3 protocolos de toxicidad, ¿ya? Aparte por los de toxicidad carcinogénica y reproductiva y del desarrollo. Entonces, miren, en bloques estaríamos hablando de genotoxicidad, toxicidad in vivo, toxicidad carcinogénica y reproductiva 4. Pero como estos se clasifican en 3, ¿no? En general, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensayos obligatorios según las buenas prácticas de laboratorio. Bien, esta solamente es una introducción para lo que vamos a ir observando el día de hoy en esta clase. La parte de la seguridad tiene una importancia interesante porque es la que ha determinado que este embudo cada vez reduzca el número de moléculas que pudieron haber ingresado al mismo. Cuando estábamos seguramente en el inicio del descubrimiento del medicamento, contábamos quizás con unos 1000 compuestos candidatos, de los cuales mediante los ensayos ADME, los ensayos físico-químicos, nos quedamos con 100. Continuando con los ensayos in vitro, ahora sí a los in vivo, nuevamente vamos disminuyendo candidatos y seguramente nos quedamos con 1 a 3 compuestos. De estos, 1 o 3 tienen que pasar por la evaluación preclínica y dentro de estos están los llamados GLP, estudios toxicológicos, es decir, estudios toxicológicos basados en las buenas prácticas de laboratorio, que involucra aspecto genético, ya saben, genotoxicidad, y luego ensayos in vivo, ¿no? Que eso es lo que mandaba la norma acá anterior, ¿no? Ensayos in vivo, ¿se acuerdan? Los ensayos in vivo. Genotoxicidad y ensayos in vivo, si se dan cuenta, es obligatorio, ahí la división, es obligatorio en la fase preclínica. Por eso está aquí, ¿ya? Por eso está acá. Porque son determinantes estos dos para seguir o pasar al ensayo clínico, ¿ya? Y en el ensayo clínico ya se complementan con ensayos carcinogénicos y ensayos de la reproducción y ensayos del desarrollo. Entonces el camino para poder sacar el medicamento es bastante largo. En los ensayos no clínicos de seguridad involucramos 2 grandes aristas, trabajar con modelo animal o trabajar con modelo in vitro, ¿no? Con modelo in vitro. Aquí también tenemos una gráfica de tiempo, ¿no? Donde se observan o se van a observar los principales ensayos, en qué fase están recomendados. Los que más se conocen en un periodo de descubrimiento del medicamento es la fase clínica y la fase preclínica. En estas dos se utilizan los modelos toxicológicos o los modelos de seguridad, ya sea in vitro o ya sea in vivo, ¿ya? Pero también recordarán ustedes que lo vamos a ver en la parte final, también existen predicciones, ¿no? Las predicciones bioinformáticas, ¿dónde entrarán, no? También habrá predicción toxicológica, sí existe predicción toxicológica, y esto se realiza aquí, en esta primera etapa, en la etapa previa, ¿ya? En la etapa previa,
donde recién se están haciendo los screenings, ¿no? De las moléculas seleccionadas. Aquí se trabaja bioinformática, ¿no? Ya cuando entramos a la fase preclínica se trabajan los modelos in vitro, ¿no? E in vivo. Dentro de la toxicología, la primera, ya saben que es toxicología genética, pero también va a la par con metabolismo de drogas. ¿Por qué? Porque en esta etapa se podría descubrir que es el metabolismo de una droga la que está generando compuestos intermediarios tóxicos, sí, por metabolismo. Pero luego ya en la fase 1, 2, 3, que son fases clínicas, en la fase 1 se tiene que ir repitiendo los test de toxicidad aguda, subaguda y crónica. Se tiene que seguir repitiendo la toxicidad genética y se empieza a evaluar la toxicología reproductiva o teratogenia. En la fase 2 y 3 se tiene que abarcar la toxicidad crónica, seguir con la toxicología reproductiva, pero ya no por teratogenia, sino por fertilidad. Y se tiene que seguir evaluando la carcinogénesis, ¿no? La carcinogénesis. Bien, entonces estos son a la par de lo que se está evaluando. La clínica tiene una fase clínica como tal, que la están haciendo en humanos. En ella solamente se reporta y se monitoriza si aparece algún efecto adverso, porque estos pacientes que reciben el medicamento en modelo tienen que tener vigilancia, ¿no? De sus parámetros hematológicos y bioquímicos, ¿no? Entonces, si se reporta aquí una toxicidad, esto va a la par de lo que se sigue haciendo en laboratorio, que son ensayos no clínicos, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos no es que acaben y luego den paso a los ensayos clínicos como tal. Los no clínicos continúan siendo parte de las fases 1, 2 y 3, pero obviamente esto se realiza en el laboratorio, pues, ¿no? Con las condiciones especiales del modelo animal. Y solamente hasta aquí, hasta la fase 3, entramos con los ensayos de seguridad, ¿ya? En este lapso, a nivel preclínico y a nivel clínico en la fase 1, 2 y 3. Hablábamos de estos estudios, los estudios GLP, son los estudios que complementan a los estudios exploratorios. Los estudios exploratorios son libres de hacer por cada investigador que está descubriendo un nuevo medicamento. Se hace para dos tipos de descubrimiento. IND, que son drogas nuevas que van a salir al mercado, o NDA, que son drogas a las cuales se les va a dar otro uso aparte del que ya tienen aprobado. Es decir, por ejemplo, cuando queremos investigar a la misma molécula, pero para que se use en otra patología. Ese famoso cambio de utilidad de un medicamento tiene que pasar nuevamente, pero de una manera más rápida por todos los ensayos, ¿ya? No es simplemente que de un día para otro la casa productora diga, este medicamento que antes era, no sé, para la gripe, ahora va a ser para enfermedades cardiovasculares. No es así de fácil. Tiene que volver a pasar por los ensayos clínicos respectivos y por los ensayos de toxicidad también, porque estás pasando de un uso agudo a un uso crónico seguramente, ¿ya? Estás pasando también seguramente de una vía de administración y de una dosis. Cuando te aprobaron el medicamento para determinado uso, seguramente el ensayo fue una dosis determinada. Ahora tendrás que demostrar que a la otra dosis o al otro uso no genere toxicidad. Bien, entonces en la parte no clínica, a nivel de laboratorio, de los que están descubriendo el medicamento, hacen algunos estudios exploratorios, pero estos de preferencia tienen que ser basados en los de la GLP, de las buenas prácticas de laboratorio, que te da algunas pautas obligatorias, ¿no? Y eso es lo que establece el FDA. Por ejemplo, para lo que es evaluación toxicológica, te dice que mínimamente debes utilizar 2 especies. Miren, es bastante exigente aquí la normativa toxicológica, 2 especies de evaluación, mientras que para otros, por ejemplo, productos, por ejemplo, cosméticos o productos naturales, solamente dicen una especie. Acá te pide mínimamente que la evaluación toxicológica se realice por 4 semanas, es decir, mínimamente un mes, y que sea en 2 especies distintas, ¿ya? Además de ello, las buenas prácticas de laboratorio nos dicen que se tiene que evaluar la genotoxicidad bajo los 2 modelos, in vitro e in vivo. Se tiene que evaluar toxicocinética para ver justo lo que yo les decía, quizás las rutas metabólicas están generando productos tóxicos,
seguridad farmacológica y toxicología reproductiva, teratología, para ver si no hay malformación, o temas de fertilidad. Y en la parte no clínica, no clínica y ya clínica, bueno, porque tiene la mezcla, la fase 1, 2 y 3, la GLP te exige de que durante la fase 1 y 2 se sigue evaluando ya la parte toxicológica, pero ya específicamente los crónicos de 3 a 6 meses. Se continúa evaluando la toxicología reproductiva, así como la toxicología crónica y principalmente la carcinogenicidad, porque esto es un proceso bastante largo en aparecer, por lo tanto no iba a ser suficiente solo la fase preclínica. Bien, esto es lo que manda las GLP en sus estudios de seguridad. Ahora, la GLP no solamente rige a los países americanos, ¿no? También muchas de los protocolos de GLP también son adaptados por otros países. Por ejemplo, esta es una revisión que hacen de los reglamentos que utilizan para evaluar seguridad en el país de China. Y ellos utilizan, miren, dos tipos de estudios también, estudios de seguridad no clínicos y clínicos. Lo que llama la atención nada más es justo en este último. En el primero se parece mucho a lo que manda FDA, es decir, la normativa americana, porque los estudios de seguridad no clínica se basan en GLPs, en buenas prácticas de laboratorio. Pero lo que sí difiere un poco aquí, en comparación al FDA, es el tema de la evaluación de la seguridad a nivel clínico, porque no solamente evalúa en los ensayos, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Esos son los ensayos. Y eso lo hace mediante normativas de GCP, que son buenas prácticas clínicas, ¿ya? Buenas prácticas clínicas, mediante eso lo hace, mediante las GCP. Sino que esto es lo que llama la atención, que también en el país de China, dentro de su evaluación de medicamentos, es obligatorio realizar la monitorización de reacciones adversas a las drogas, o para nosotros los famosos RAMS, ¿no? Eso para ellos está normado. Es decir, para nosotros sí se hace, pero se hace como investigación epidemiológica. Para ellos está normado el seguimiento, el reporte y la monitorización de los medicamentos administrados. Esto está implementado desde el 2004 y bueno, fue últimamente revisado en el 2011. Ellos sí hacen en post-comercialización, es decir, aquí después de que pasó, ¿no? La fase 4 y empezó la comercialización del medicamento, ¿ok? Bien, ¿qué se complementa a lo que estábamos mencionando? Cuando yo les decía que vamos a hacer tres tipos de ensayo, toxicidad aguda, ¿no? Subaguda y crónica, que es lo que manda la norma, que es lo que se evalúa en estas. Bueno, en estas se tiene que evaluar tres tipos de parámetros, ¿ya? Para poder saber dónde es el efecto toxicológico. Se tiene que evaluar hematología, es decir, aspectos hematológicos, se tiene que evaluar bioquímica, ¿no? Todas las enzimas, ¿no? Y marcadores bioquímicos, y la parte histopatológica, tejidos, histopatológica. Bien, para que con estos tres estudios, que cada uno tiene su distinto tiempo, ya lo mencionábamos, al evaluar estos tres parámetros en laboratorio, debo saber cuál es el sitio toxicológico que se está generando alguna perturbación. Es decir, dónde hay toxicidad, ¿no? ¿Dónde? ¿En cuál de estos órganos? Y eso lo voy a saber teniendo todos estos datos, ¿no? Los animales que utilizamos en laboratorio para hacer estos tres tipos de ensayo tienen que ser sacrificados, ¿no? En la parte final mediante un proceso llamado eutanasia, que es el término correcto, para poder extraer sangre y extraer tejidos y poder evaluar cuál es el efecto toxicológico en cada uno de ellos. Cuando esto ya se sabe, cuando esto ya lo tenemos resuelto, ya sabemos cuál es el órgano afectado, se dice que se debe seguir, esto ya es una recomendación, y algunos laboratorios ya lo ofrecen, ¿no? Dentro de las evaluaciones toxicológicas al medicamento, es hacer las pruebas de toxicología molecular, ¿no? Las pruebas de toxicología molecular, principalmente las de índole genómico,
¿ya? Para saber si el aspecto genómico es el que está influenciando en estas toxicidades observadas. Miren, aquí tenemos los parámetros toxicológicos tradicionales que provienen de esos tres estudios que mencioné, agudo, subagudo y crónico, signos clínicos que observé quizás en el espécimen, algunos parámetros clínicos, algunos parámetros histopatológicos. Cuando esta información ya está obtenida, lo que debo hacer es evaluar cuál es el target o el diana toxicológico, es decir, cómo actúan. Y eso se hace a través de biomarcadores toxicológicos, ¿sí? O biomarcadores de la seguridad toxicológica. Y esos biomarcadores de la seguridad toxicológica son tres en la actualidad. Son pruebas de rutina, son pruebas rápidas, que es rápidas obviamente teniendo las condiciones óptimas en laboratorio, a eso me refiero, pero que permiten encontrar cuál es ese mecanismo, cuál es ese daño, ese target, perdón, cuál es esa diana toxicológica, cómo actúa esa toxicidad específica. Para eso se utilizan conceptos de la toxicogenómica para medir expresión genética, expresión de genes, conceptos de la toxiproteómica para ver cuál es la alteración en la síntesis proteica, así como conceptos metabonómicos para trabajar en líneas celulares y saber cuáles fueron los cambios bioquímicos que dieron origen a esa alteración celular o de tejidos. Bien, entonces los tox biomarcadores o los biomarcadores toxicológicos son utilizados también en la actualidad e incorporados según las normativas por algunos países para la vigilancia de la seguridad de sus medicamentos, ¿ya? Y bueno, nos habíamos quedado en mencionar que existen estos tres, ¿no? Toxicidad aguda, subaguda, crónica, que veíamos a los 14, 28 y 91 días aproximadamente. ¿De dónde parten ellos? ¿Quiénes son los que lo norman a ellos? ¿Dónde los vamos a encontrar? Bueno, estos modelos de evaluación toxicológica son amparados en las directrices que nos da este organismo, que es la OSD, un organismo que es para la cooperación y desarrollo económico, y dentro de muchas de sus finalidades está la vigilancia de la seguridad de sustancias químicas, dice. Y dentro de lo que es sustancias químicas, tiene un capítulo para evaluar cómo las sustancias químicas pueden afectar la salud de un ser humano. Y para poder evaluar ese efecto sobre la salud de un ser humano, la misma OSD ha propuesto ensayos in vitro y en vivo para poder comprobar qué sustancias que ingresaron al organismo no produzcan el daño. Entonces, ha establecido los estudios toxicológicos en general. Dentro de estos, dentro de los in vivo, son tres los que son obligatorios por la norma, ¿ya? Son el de toxicidad aguda oral, porque obviamente la mayoría de medicamentos tiene el consumo oral, es la OSD 423, la de subaguda oral, que es la 407, y la 408, que es toxicidad crónica oral. Por ejemplo, ¿en qué consiste la 423? Bueno, así en términos sencillos, administración de una dosis única, solo un día se le administra el medicamento y se evalúa al día 14. El día 14 se evalúa. La 407 se le administra por 28 días el tratamiento y se evalúa el día 29, ¿ya? Se evalúa el día 29, es decir, al día siguiente nada más. Se evalúa. El OSD 408 se administra por 90 días el tratamiento y se evalúa el día 91. ¿Ya? Por eso lo llaman también protocolo 91, ¿ya? Bien, entonces cada una representaría a la aguda, a la subaguda y a la crónica en exposición a ese medicamento. Aquí es donde los vamos a encontrar. La búsqueda de protocolos de toxicidad OSD están en una librería de la OSD, la cual se denomina así, miren, Guía para la Evaluación de Sustancias Químicas. Tiene 5 secciones. La sección 4 es la que está relacionada a efectos en la salud. Las otras secciones están relacionadas, por ejemplo, la sección 1 a evaluar aspectos físico-químicos de la estructura, ¿no? En otros casos, la sección 2 y 3 para evaluar lo que es daño en el ecosistema, en los seres bióticos. 5, que es una mezcla de evaluación también en lo que es el aspecto químico, en el aspecto molecular.
Pero la sección 4 es específica para nosotros porque es la que evalúa el efecto sobre la salud. Y aquí van a estar los protocolos que se van a utilizar en la vigilancia de la seguridad de un medicamento. Aquí lo tengo ya, ese link que les he dejado ahí en la clase. Las guías para la vigilancia de estas sustancias químicas están disponibles, miren, para lo que es la sección 4, que son efectos sobre la salud y serían las que norman al medicamento. Existen 82 guías, ¿no? Miren, 82 guías, están cada una de ellas disponibles para su lectura en la página web, pero también para poder, descargarlos ya sea en PDF en 2 idiomas. Está disponible en inglés, que ahorita por defecto está ahí, pero también lo podrían descargar en francés, ¿ya? Por ejemplo, miren, este me interesa, el 421. Acá dice la fecha en la que fue modificado. Dice toxicidad reproductiva y del desarrollo, ¿no? El test o el screening. Vamos a ver, miren ustedes, por ejemplo, lo puedo poner en PDF, ¿no? Y ahorita carga el PDF respectivo. Están de libre acceso. Acá te dice que es la OSD 421, adoptada el 29 de julio de 2016 y se llama, ¿no? Test de evaluación reproductiva y del desarrollo, ¿no? A nivel toxicológico. Y es un manuscrito, ¿no? De muchas páginas donde da el fundamento del principio y luego la descripción de en qué animales se debe realizar, porque son modelos in vivo, cuáles son las dosis, cuáles son las recomendaciones, ¿no? Cuántos inclusive animales ingresan, de qué edades, de qué sexo, qué es lo que se observa en el comportamiento, ¿no? Cuáles son los parámetros químicos, clínicos, hematológicos que se deben extraer de este animal, ¿no? Cómo se reportan los resultados, ¿no? Etcétera. Y sus referencias bibliográficas. En algunos casos hay anexos, ¿no? Diagramas para poder saber en qué momento se realiza, por ejemplo, la autopsia, la necropsia del espécimen, ¿no? Y algunas recomendaciones, miren, de todo lo que se debe observar, cómo se debe plasmar los resultados, etcétera. Cada directriz o cada normativa está bastante completa, ¿ya? Y todas son de libre disponibilidad. Aquí van a encontrar, por ejemplo, porque no está hecho solamente para medicamentos, ojo, esto rige para todas las evaluaciones de toxicidad. La OSD es una directriz o tiene directrices que guían la investigación de seguridad de los cosméticos, de los pesticidas, de los productos naturales, de los medicamentos y cualquier sustancia que vaya a tener contacto con el ser humano. Por eso es que por aquí van a encontrar, por ejemplo, que hay muchos ensayos de toxicidad dérmica, muy usada para el tema de los cosméticos. También van a encontrar ensayos de inhalación, miren, la 403, toxicidad inhalatoria, porque también hay muchos productos que se administran por esa vía. ¿Ok? Entonces, aquí tienen el link respectivo para la búsqueda de protocolos de toxicidad auspiciados por la OSD. Y yo les decía en la parte inicial que la prueba determinante para que sigamos con los ensayos toxicológicos de un nuevo medicamento son las pruebas de genotoxicidad, ¿no? O toxicidad genética. Y ahí decíamos que según las GLP tienen que darse ensayos in vitro e in vivo. Bueno, esos ensayos in vitro e in vivo, miren, también están en las OSDs. ¿Ya? También están en las OSDs. Los in vitro, el más importante, el test por elección, es el famoso test de Ames, ¿ya? O el de la llamada mutación reversa bacteriana, ¿no? Que es un ensayo in vitro. Y según las buenas prácticas, según las GLP, buenas prácticas de laboratorio, es el ensayo prioritario para pasar a fase 1, ¿ya? Se tiene que haber cumplido con hacer el test de Ames, que es el test de la genotoxicidad. Pero en la actualidad se ha pedido que también se haya ensayos in vivo. En los ensayos in vivo, in vitro, se utiliza mucho en los ensayos in vivo el test de micronúcleos, ¿ya? El test de los micronúcleos, que es obtenido de células de ratón. Y este es obligatorio para pasar a la fase número
2, ¿no? A la fase número 2. Entonces, las pruebas de genotoxicidad que manda la normativa son todas estas, ¿no? Y que están basadas en ensayos in vitro e in vivo. Hasta aquí es todo lo que manda la normativa internacional, ¿no? En lo que es la evaluación preclínica y evaluación clínica, donde en ambas tiene que utilizarse ensayos de seguridad. Pero recuerden, había una fase que era anterior a entrar a la parte preclínica y que era todavía la de monitorización, la de diseño, la de todavía tener el compuesto líder, el compuesto prototipo que me va a permitir crear un medicamento. Y es ahí donde entra la bioinformática. La bioinformática no está todavía establecida como un protocolo que sea obligatorio para la inscripción del medicamento, ¿no? No está dentro de las GLP, en otras palabras, ¿ya? Pero es una recomendación utilizar las predicciones bioinformáticas para poder, miren, ¿se acuerdan de 1000 moléculas? ¿Cómo terminábamos en 100? Para tener mayores posibilidades de que la sustancia que estoy ensayando no sea tóxica, debo también trabajar con modelos bioinformáticos, pero en la fase inicial, antes de pasar a la fase preclínica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy diseñando una molécula que podría ser parecida a esta, aunque esta sí es bien conocida, es la warfarina, pero podría diseñar varias alternativas de esta, quizás retirando algún grupo hidroxilo, quizás incorporando otro, no lo sé. Y podría yo ir prediciendo en estos softwares cómo es el comportamiento toxicológico, porque ahí me podría dar cuenta que quizás estoy ante una molécula muy tóxica o una molécula que quizás sí va a poder salir al mercado porque su toxicidad es tolerable. Y para eso se acuerdan que ya lo habíamos visto con ustedes en la parte de práctica, que tenemos este programa bioinformático de libre acceso. Lo coloco aquí porque es de libre acceso, podemos consultarlo. Es PKCSM, el cual tenía la opción de solamente trabajar con la propiedad de toxicidad, ¿no? Y tiene varios parámetros. Miren, justo el más importante, el test de AMES, que es el test de la genotoxicidad. También te da algunas dosis máximas tolerables en el humano, inhibidores de algunos genes que están relacionados a la cardiotoxicidad, datos de toxicidad oral aguda o crónica, hepatotoxicidad, toxicidad dérmica, ¿no? Y toxicidad en otros seres vivos que también se evalúa. Bien, entonces la predicción toxicológica, ¿ya? La predicción toxicológica no es bioinformática, porque esto es bioinformática, nuevamente le recordarles, no entra en la fase preclínica, ¿ya? Por lo tanto, no está normada. La que es preclínica y clínica, todo este rango que ahorita está bien subrayado, es lo que marca las famosas GLP, ¿no? Las buenas prácticas de un laboratorio a nivel de seguridad de un medicamento. ¿Dónde está la bioinformática? La bioinformática anda por acá, ¿no? La bioinformática anda por aquí, porque la bioinformática lo que hace es todavía en este momento en que tú estás recién buscando una molécula base, estás haciendo tus ensayos farmacológicos, tus ensayos de laboratorio, estás seleccionando los targets, aquí entra bioinformática de manera completa, ¿ya? Por lo que no entra todavía en las GLP. Bien, y eso sería lo que tenemos para el día de hoy, jóvenes.